Ok, pues me presento. Mi nombre es Senia Alejandra Miranda Ojeda, soy licenciada en nutrición. Me especializo un poco más en la parte de eh, enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar un poquito más en nutrición en el paciente con diabetes. Entonces, nada más. Y bueno, voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la diabetes mellitus. Como muchos de ustedes saben, es una alteración metabólica en donde existe una hipoglucemia y hay alteraciones que se causan por una resistencia a la insulina o una inadecuada secreción de insulina, y también puede ser por una secreción elevada de glucagón. En 2019, la 9ª edición del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes nos muestra que hay alrededor de 473 millones de personas que padecen diabetes. Y ahorita les voy a mostrar cómo esto poco a poco pues va a ir avanzando conforme a los años. Ok, entonces, este es justamente el del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, donde nos muestra que pues esto va en incremento y ya hacen como un cálculo de cómo se va a ver en años posteriores. Por ejemplo, vemos que en la parte de América del Norte y el Caribe, en 2045 habrán 63 millones de personas que padezcan diabetes, y en América del Sur y Central para 2045 49 millones. Y si nos damos cuenta, va a ir en incremento en todas partes del mundo. Entonces, muy interesante, y por eso la importancia de saber tratarla y también pues, de saber prevenir. Voy a hablar de las principales categorías de diabetes, que está la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Es de las que vamos a hablar un poquito más en esta presentación. Y me voy a meter un poquito con fisiopatología. Sé que la semana pasada también vieron, se metieron mucho más a fondo a la parte de fisiopatología. Entonces, ahorita lo que voy a hablar es la parte más básica. Entonces, bueno, tenemos aquí de la diabetes tipo 1, que es la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Entonces, aquí, como sabemos, las células T comienzan a atacar estas células, y por eso se dice que, o más bien es una enfermedad autoinmune. Los síntomas más comunes pues van a ser la polifagia, la glucosuria, poliuria y polidipsia, que esas son los más comunes que vamos a encontrar dentro de una persona que puede llegar a padecer diabetes. Ahorita que pase la siguiente diapositiva. También es importante mencionar que este tipo de diabetes se da más que nada en la infancia, puede pasar a cualquier edad, pero en infancia es más común, y el principal tratamiento para este tipo de diabetes pues es la insulina. A ver, ahora tenemos a la diabetes tipo 2. Aquí existe una resistencia a la insulina. Como sabemos, se ve con más frecuencia, pero actualmente ya la podemos ver en niños y en los jóvenes. Entonces, esta sí se puede prevenir. Más adelante lo vamos a ver. Aquí es más común que exista, por ejemplo, como los signos como la acantosis nigricans, que apareció también en edades tempranas. Aquí su aparición puede que no sea tan drástica, pero sí existen ciertos síntomas. Y aquí el tratamiento farmacológico pues es unos hipoglucemiantes. Ahora, la diabetes gestacional, aquí hay factores de riesgo que pueden llevar a la mujer a tener este tipo de diabetes, como la obesidad, una predisposición genética.
entonces puede ocurrir en cualquier momento, pero es más común dentro de la semana 24 en adelante. También es un trastorno temporal, pero no siempre, porque puede que si no tenemos hábitos de alimentación o la misma predisposición genética, pues puede que en un futuro desarrolle diabetes mellitus. Aparte, también representa un riesgo para el bebé, porque pueden ser bebés que nacen muy grandes o que en un futuro pueden llegar a presentar obesidad o diabetes. Ahora vamos a ver los criterios de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, que es una hemoglobina glucosilada arriba del 65%, una glucemia en ayunas mayor o igual a 126, glucemia a las 2 horas de la prueba de intolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa, que sea mayor o igual a 200, una glucemia que se tome al azar, en pacientes justamente ya hayan tenido hiperglucemia mayor o igual a 200. Entonces, esto se lo quise poner porque siento que es muy importante que ustedes sepan y para que se lo informen a sus pacientes, porque muchos a veces no saben identificar estos síntomas de hipoglucemia o de hiperglucemia, y es súper importante que sepan. Me ha pasado que les pregunto si saben cuando se sienten mal o cuando, en palabras pues como para los pacientes, si saben cuando les baja el azúcar o cosas así, entonces no saben y nada más como que piensan que ya es algo normal de la enfermedad. Entonces es bien importante educar en esta parte al paciente de que aprenda a identificar cuando sube la glucosa o baja la glucosa. Ahora sí también es muy importante que lo sepa el paciente para que sepa sus metas de glucosa, tanto antes de comer, tanto después de comer. Antes de ingerir alimentos, que sea de 70-30, y después de ingerir alimentos, que no pase del 100%. También hay que cuidar mucho la tensión arterial, así como el colesterol, para que pues, no existan más complicaciones, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante llevar un abordaje nutricional en la diabetes? Bueno, porque podemos generar buenos hábitos de alimentación tomando en cuenta que la diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos de diabetes. La tipo 1 es solamente el 10%. También vamos a enseñar al paciente sobre su enfermedad para que él entienda y así se apegue un poquito más al tratamiento. También en un momento. Listo, perdón. También vamos a mantener cifras óptimas de glucosa, como ya lo mencioné, de colesterol y triglicéridos. Y con esto vamos a lograr un bienestar integral para que en un futuro no existan complicaciones y no existan tampoco factores de riesgo, complicaciones como alguna nefropatía o retinopatía, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso de nuestro cuidado de nutricio en un paciente con diabetes? En nuestra evaluación vamos a aplicar el ABCD. Esto es súper común que lo apliquemos, no es nada nuevo, solamente aquí sí nos debemos enfocar en ciertas cosas. En la antropometría, que va a ser la letra A, pues vamos a tomar estatura, el peso, es bien importante si vamos a tomar pliegues, con eso conocer porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, o si ya nos vamos a guiar, por ejemplo, por la bioimpedancia, pues ya la báscula nos va a decir cuánto es eso, incluso cuánto tiene de grasa visceral, circunferencia, también es bien importante. En la parte bioquímica, pues la parte de glucosa, triglicéridos, colesterol, la parte también de albúmina, prealbúmina, hierro, todo eso también es bien importante. En la parte clínica, pues vamos a ver ahí signos de si hay alguna deficiencia de vitaminas, vamos a revisar uñas, vamos a revisar los ojos, el cabello, por si hay algún tipo de deficiencia,
es bien importante checar esta parte. Y la parte dietética, ya sea un recordatorio de 24 horas, un cuestionario de alimentos, un diario de alimentos, nos va a servir cómo está el paciente en su alimentación, si realmente tiene buenos hábitos de alimentación o no tanto. En esta parte muchas veces el paciente empezamos a hacer el recordatorio de 24 horas, que consiste en que nos diga, por ejemplo, qué fue lo que comió el día anterior. Hay que pedirle que sea muy exacto con las porciones o con las marcas que llega a consumir, para que nosotros también tener como cierta como una guía de cómo está comiendo el paciente, y pues tampoco restringirle ciertas cosas que sí le llegan a gustar, o a lo mejor hacerlas de una forma que no le afecten tanto dentro de su enfermedad. Ahora, el diagnóstico nutricional lo vamos a hacer con el PES, problema, etiología y signo. Por ejemplo, un diagnóstico nutricional no es diabetes. El diagnóstico nutricional, por ejemplo, es más bien, la diabetes es un diagnóstico médico. El diagnóstico nutricional, por ejemplo, sería obesidad. Entonces tenemos el problema. Entonces nuestro diagnóstico completo sería obesidad relacionado a, entonces no se puede ser justamente al recordatorio de 24 horas. Evidenciado por un porcentaje de grasa de tanto, un índice de masa corporal de tanto, etcétera, cosas que ya vimos en la parte de la evaluación. Ajá. Ahora, la intervención pues va a ser un plan de alimentación personalizado. Justamente para eso nos sirven las otras dos partes del proceso de cuidado nutricio, para darnos cuenta de qué le vamos a dar o qué no. También la parte de educación nutricional, que el paciente sepa sus metas de glucosa, que sepa identificar todo esto de hiperglucemias o hipoglucemias, toda esta parte. Y la parte de comunicación. Esta parte se me hace muy importante porque el paciente va a ser un intermediario entre el médico y nosotros. Entonces, es bien importante que siempre le preguntemos si le aumentó cierta dosis de insulina, le cambió algún medicamento, le quitó uno, etcétera. Entonces, para que esto sea lo más exacto posible, que el paciente pues se sienta muy bien en serio. Ahora, en la parte del seguimiento, vamos a revisar cómo estuvieron sus niveles de glucosa, si su peso llegó a la meta o no. Vamos a saber cómo estuvo su apego al plan de alimentación, si le gustó o no. Vamos a resolver dudas, justamente lo que ya mencionaba de que hubo cambio de fármacos, que si el doctor le hizo alguna sugerencia de algo, tomarle en cuenta también. Si hubo hiperglucemias o hipoglucemias también ya. Aquí, esto seguramente algunos nutrólogos lo conocen, que son la terminología para hacer los diagnósticos nutricionales, es de acuerdo a la Asociación Americana de Dietética. Y también les quise dejar estas fórmulas para determinar el peso por altura de rodilla, y también la talla por altura de rodilla. Esto les puede servir en caso de que su paciente esté encamado o que no se pueda parar. Pues es importante también hacer esta parte si no podemos realizar antropometría. Para el requerimiento calórico lo podemos hacer con diferentes fórmulas. Aquí yo les puse unas cuantas opciones, pero eso ya también depende de las fórmulas que utilicen. También es importante mencionar que no les puede olvidar el efecto termogénico de los alimentos ni la actividad física, o sea, agregarlo al requerimiento. Ahora, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? Que es como la parte más interesante en esto de la diabetes, o lo que más se restringe. Se puede dar hasta un 60%, de 50 a 60%, y eso sí, dependiendo obviamente de la actividad física. Se recomienda que las comidas principales no superan del 60 al 70 gramos de hidratos de carbono. Y pues si van a dar colaciones, que estas sean del 10 a 25 gramos. También se recomienda en su mayoría que sean hidratos de carbono complejos, porque pues su digestión es más lenta. Entonces, por ejemplo, almidón, tubérculos, cereales, integrales, leguminosas,
y en menor medida pues, algo simple. Por ejemplo, aquí que son pues monosacáridos y disacáridos que vamos a ir encontrando, y esta pues absorción es mucho más rápida, se asimilan de una manera más rápida. Ahora, la parte del índice glucémico justamente de los alimentos que tienen hidratos de carbono es bien importante. El índice glucémico nos va a indicar qué tan rápida es la respuesta de la glucemia después de haber ingerido hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, les puse esta grafiquita en donde vemos, por ejemplo, la parte verde, que son los de índice glucémico que son más bajitos, el pico de glucosa no es tan alto y el efecto dura un poco más. En cambio, los que tienen el índice glucémico un poco más alto, pues si se dan cuenta el pico de glucosa se eleva más y el efecto no dura tanto. También aquí tienen algunos ejemplos de cuáles son los diferentes alimentos que pueden ser índice glucémico bajo, medio y ahora, la carga glucémica es muy parecida al índice glucémico. La diferencia es que aquí nos vamos a tomar en cuenta también las porciones. ¿Esto por qué? Porque necesitamos una fórmula. La fórmula para determinar carga glucémica va a ser índice glucémico por gramos de glucemia entre 100. ¿De qué decías? Infraondrita o algo así. Entonces, los rangos también los vamos a medir por baja, media y alta. Les voy a poner un ejemplo súper rápido para que se entienda mejor esta parte. Y después la sandía tiene un índice glucémico de 70. ¿Cómo estás? Ay, está sintiendo un apellido porque siento que no debo escuchar. ¿Por qué? No hay nada. Bueno, ya, gracias. La sandía tiene un índice glucémico de 75. Si nos vamos para atrás, vamos a dar cuenta de que está por aquí. Es alto. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la carga glucémica? Esto lo saqué de acuerdo al sistema mexicano de alimentos equivalentes, entonces nos vamos, estos que son las referencias primeras. 160 gramos de sandía, que es una porción, tiene 12.1 gramos de hidratos de carbono. Si hacemos la fórmula de índice glucémico por gramos de hidratos de carbono, me da 8.7. Eso quiere decir que la carga, como aquí vimos, pues es baja, va a estar en la parte bajita, entra porque con otra letra. La de menor a... Con Y. Ahora, en la parte de proteínas, no, a ver, se puede dar del 10 al 15%. Ahí entra. O si ya lo vemos por gramo de peso, de 8 a 1.2. También hay que tener mucho cuidado en la parte de embarazo, lactancia, porque pues obviamente aquí van a cambiar los requerimientos. ¿Sí? Sí. Ahora, los lípidos o la grasa puede dar de un 25 a un 30%. Estos ya en gramos kilogramos puede ser de hasta 0.8 gramos de grasa monoinsaturada. Pues como de 13 a 15 vamos a encontrar nueces, aguacate, aceite de canola, aceite de oliva, aceite de girasol, poliinsaturada, de 6 a 8%. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, frutos secos, pescado, margarina. Igual en la parte de saturadas va a estar del 6 a 8%, va a estar el aceite de coco, leche y derivados, diferentes tipos de carne como la de vaca, de cerdo, la manteca, carne de pollo y carne de pescado. No porque están en esta parte de saturadas significa que se van a prohibir, simplemente todo se trata de pues tener un equilibrio. Recordemos que pues todo, si es en exceso, pues no nos hace bien, pero esto pues cuadrándolo pues nos va a servir mucho para
pues para que todo esté completo. Aparte tampoco podemos restringir las grasas y no podemos decir que son malas porque hay vitaminas que son liposolubles y que nos ayudan al funcionamiento, entonces pues no las podemos prohibir tampoco. Ahora me voy a meter un poquito en actividad física porque considero que es súper importante que los pacientes con diabetes la realicen. Entonces, ¿por qué es una recomendación esencial la actividad física? Pues bueno, porque nos va a mejorar el metabolismo de la glucosa, nos va a ayudar a controlar el peso, la presión, entre otros. Entonces, el ejercicio que se va a recomendar va a ser el aeróbico, más que nada como cardio, como correr, natación, etcétera. Entonces, es bien importante que los pacientes sepan sus frecuencias cardíacas para que no exista tampoco como un gasto, más bien un desgaste. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la frecuencia máxima para hombres y para mujeres? Para hombres es 220 menos edad y para mujeres es 210 menos edad. Y de esto que salga, vamos a sacar del 50 al 70%. Eso también es importante, pues checarlo con médicos del deporte para saber si están realmente las personas listas para hacer ejercicio, no simplemente decirle, ay, ponte a hacer algo. Es bien importante que primero sea valorado. Y esta es también una parte súper interesante porque esto se debe checar una vez que se decide hacer ejercicio, checar la glucosa. Entonces, si es menor a 100, antes de hacer ejercicio se necesita ingerir alimentos con hidratos de carbono, de preferencia simples para que la función sea un poquito más rápida y pues se pueda hacer ejercicio o estarlo funcionando durante el ejercicio para que no se vaya a sentir mal. Si la glucosa está entre 100 y 150, pues se puede hacer ejercicio sin problema. Si ya es mayor a 150, se recomienda pues posponer el ejercicio y verificar que en un par de horas ya se puede hacer, y si esto no mejora, es necesario llamar al médico para que valore esta parte, porque no es normal tampoco tener glucosas, más de niveles de glucosa tan altos. Y ahora, pues, ¿cómo vamos a prevenir la diabetes? Esto es, pues, básicamente haciendo todo lo que ya les dije, porque es simplemente tener buenos hábitos de alimentación, ejercitarse regularmente. Si ya sabemos que estamos predispuestos a padecer diabetes, también acudir con un profesional para que nos ayude en esta parte de a lo mejor prevenirlo. Es bien importante, ya les di algunos beneficios también de por qué realizar actividad física. Entonces, pues nada, no sé si tengan alguna duda.